Hoy nos visita Leticia Costas, autora gallega licenciada en Derecho que lleva varios años dedicándose profesionalmente y en exclusiva a la literatura. Desde el 2000 ha escrito numerosas novelas infantiles y juveniles que han sido traducidas a varios idiomas y han conquistado a miles de lectores. Ha obtenido importantes premios literarios, como el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil y en 3 ocasiones el Premio Lazarillo. Ha publicado 3 novelas para adultos: Infamia, Golpes de luz y Piel de cordero. Con ella hablaremos de Golpes de luz, una novela que puede hacerte reír a carcajadas y al minuto siguiente encogerte el corazón. La historia de 3 generaciones, abuela, madre e hijo, conviviendo bajo el mismo techo con todo lo que eso implica: el amor, el agotamiento, los reproches, las risas, todo contado desde 3 puntos de vista muy distintos. Bienvenida, Leticia, a nuestra casa de puño y letra. Muchísimas gracias. Y quería empezar preguntándote, porque queremos conocer a esa parte más creativa de Leticia. ¿Cuándo supiste que querías ser escritora? ¿Hubo algún momento crucial que recuerdes, que digas, allí lo vi claro? Desde muy pequeña, en realidad, siempre he tenido muchas dudas para casi todo y muy pocas con respecto a que quería dedicarme a escribir. Lo que no sabía era que iba a poder dedicarme profesionalmente a la literatura, pero es algo que me ha acompañado siempre, porque es que empecé a escribir de muy pequeña. Yo con 13 años estaba intentando escribir mi primera novela, que nunca debe salir a la luz. ¿Pero Sí, la conservas aún? sí, la he perdido, la he perdido. Sí. No, la que conservo es la cuarta que escribí con 16 años, era alumna de instituto y la conservo porque fue mi primer libro publicado. Y ahí empezó claro, yo con 19 años, que es cuando salió publicada esa primerísima novela, eh, pues fui consciente de que mis libros podían llegar a las librerías, porque ese llegó a las librerías. Entonces fue todo como a unas edades pues muy tempranas. Ujú. ¿Y recuerdas en ese momento alguna referencia de alguna escritora que te marcara en ese camino? Sí, claro. En aquel momento yo leía, claro, es que era una niña. Entonces, toda la literatura infantil que llegó a mis manos en los años 80, esas primeras lecturas de Gloria Fuertes, María Gripe, Ángela Sonne-Bondenburg y su colección icónica del pequeño vampiro, que para mí fue absolutamente referencial, pues marcaron el camino de lo que vendría después. Esas primeras lecturas pues abrieron esa puerta. Y luego en la adolescencia pues me metí ya en otros terrenos, empecé bueno, a coger, bueno, a ser devota casi casi de la literatura gótica, Mm. de miedo. Leí muchísima literatura de vampiros en la adolescencia Guau. que me encantaba y ahí empezó ese camino. Ujú. ¿Cómo recuerdas ahora, si miras hacia atrás, ¿no? Este camino que has recorrido y cómo es ahora tu día a día como Mm. escritora? ¿Cómo es tu rutina? Pues claro, veo la Leticia el año 2000, que es cuando salió mi primera novela. Claro, en aquel momento no había internet, que da hasta un poco de vergüenza decir, un poco de pudor, es que no había internet, con lo cual tú lanzabas un libro al viento, al aire, y no sabías ¿Qué pasaba? ¿no? qué iba a ocurrir con él. Y yo casi no recibía ninguna noticia. Pero el libro se iba reeditando. Ujú. Decía, lo acaban de reimprimir, bueno, esto debe ser algo bueno. Claro, Y esa parte que tenemos hoy en día, ¿no? De las redes sociales, que sabemos, bueno, redes sociales y estamos súper conectados, ¿no? sabemos todo al minuto. No sabías ese feedback, ¿no? De No, los lectores. no, vivía en una burbuja de timidez y también no saber lo que estaba ocurriendo. Claro, yo a día de hoy tengo casi 40 libros publicados. Entonces, cuando veo hacia atrás, pienso, madre mía, lo que ha pasado en todos estos años, ¿no? Y hay un momento para mí que es un punto de inflexión, que es en el año 2012, cuando yo decido dejar mi profesión de abogada Ujú. para dedicarme por entero a la literatura. A partir de ese momento es como si le hubiese entregado mi vida a los libros y claro, entonces a partir de ese momento sí que ya tengo una rutina como autora, tengo unos meses en los que sí puedo escribir, otros que están entregados al 100% a la promoción y al acompañamiento de mis libros Ujú.
y en realidad yo organizo mi vida en función de mis obras. Es decir, que tienes el año como muy organizado. ¿Cada año más o menos es similar? Sí, son bastante parecidos. Los meses que normalmente puedo escribir son de julio a diciembre, con suerte enero, Ujú. y luego de ahí en adelante, el resto de los Promoción, meses es todo viajes. promoción, muchos viajes, estar poquito en mi casa y mucho fuera. Entonces ya Ujú. estoy como acostumbrada a vivir con esa especie de disociación extraña. Y en el momento de crear, Leticia, ¿cómo es tu día a día? Es decir, ¿eres muy organizada? ¿Tienes alguna manía? ¿Te levantas siempre a las 7 de la mañana? ¿Haces Mm. deporte? ¿Cómo es? Yo soy súper caótica para todo, excepto para lo que tiene que ver con el hecho de escribir. Ujú. El hecho de sentarte delante del ordenador, ahí o soy disciplinada o sería imposible sacar nada adelante. Entonces sí, cuando estoy pues sumergida en el proceso de escritura de una novela, Ujú. me levanto, desayuno, hago la cama, porque no soy capaz de trabajar si tengo cierto desorden a mi alrededor Ujú. y ahí ya me meto a escribir. Ujú. Intento silenciar el móvil y no hacerle mucho caso a los correos electrónicos que me van entrando a lo largo de la mañana y notificaciones, porque si no, Ya, es no absoluta avanzarías, no, ¿no? es Ya. absolutamente imposible. O sea, tienes que crear yo necesito por lo menos crear esa burbuja de protección al mismo tiempo, Sí. ¿no? Donde estás aislada y te puedes concentrar, y ahí escribo hasta la hora de comer, Ujú. luego paro un ratito y retomo por la tarde. No siempre es así. Si sigo esa rutina durante muchos días y me meto lo que yo llamo maratones, de estar 8, 9, 10 horas escribiendo, Guau, pues a lo mejor llega un par de días que soy incapaz claro, y que ahí el cerebro normal. dice, no puedo. Tienes que hacer Sí. un parón, ¿no? Mm. ¿Te has encontrado algún obstáculo como mujer escritora durante todos estos años? ¿Cómo lo has vivido? He encontrado mucha condescendencia, mucho paternalismo. He encontrado también mayores dificultades que si fuese un escritor hombre. Está claro que nosotras tenemos que trabajar muchísimo más para llegar al mismo lugar, y quien diga lo contrario, pues está diciendo algo que no es cierto. Ya. Eso es así. Y también he encontrado una red extraordinaria de sororidad y de mujeres que nos apoyamos unas a otras, nos recomendamos, y eso es estupendo. También he encontrado grandísimos compañeros de viaje, he de decirlo. Ujú. Y en concreto en el ámbito de la literatura infantil tengo compañeros escritores que son maravillosos y son grandes compañeros. Pero es que hay una diferencia además. No es lo mismo escribir literatura infantil que escribir literatura para, para Ujú. público adulto. Esto también nos Claro, daría eso para para... hablar largo y entendido, pero sí, sí que me he encontrado muchas dificultades. He sido cuestionada, he sido atacada en redes sociales muy duramente, a veces con insultos, descalificaciones. Sí, he vivido momentos muy duros, pero también me he hecho súper resistente. Ya, Y me gusta poder hablar con calma, con tranquilidad de esto y decir, mira, es que la realidad es esta, esto es lo que hay. claro. No, no, supongo que debe ser desagradable cuando te encuentras, ¿no? Cuando tú estás haciendo tu trabajo, solo quieres escribir, ¿no? Y que tu obra llegue y hay gente que te tiene Sí, ganas de discordia. ¿Cómo valoras el momento actual en el panorama literario? Es decir, un poco, no sé si relacionado con lo que acabas de contar o no, pero ¿cómo lo vives en cuanto, cómo crees que está el sector a nivel editorial, a nivel de lectores? Hablábamos de, de las ferias, ¿no? mm, También, ¿cómo se vive como escritora todo ese panorama? pues creo que es un momento muy salvaje. La Feria del Libro de Madrid, por ejemplo, es un ejemplo de esta selva. Como digo, salvaje, pues esta selva, ¿no? Porque de repente es un lugar estupendo para visibilizarte, es como una especie de exposición, una Ujú. feria de exposición maravillosa, ¿no? Pero por otra parte, se supone que es el momento en el que tenemos un instante para dedicarle minutos a los lectores, poder hablar con ellos y con ellas, y no es verdad, Ya. porque el sistema editorial actual es del Tam- consumo rápido, También va rápido, sí, sí, sí. a toda velocidad. Es que ¿cuánto dura un libro en un escaparate, en una mesa de novedades?
Y si tienes la Sí, suerte, ¿no? Y si si tienes tienes la la suerte suerte, también de estar en justo, novedades, porque también es sí, como una guerra de, sí, sí, una semana a veces, 10 días. sí. Sí, Es sí, una lucha por los espacios. Entonces, un libro que tiene 1 mes y medio, 2 meses, se ya, acabó su vida ahí. Y es que me niego a esto. O ya, sea, los libros no caducan. no. Los libros al revés, esperan por nosotras para que no hay prisa, ¿no? Sí, Entonces, parece que el sistema editorial eh, empuja en dirección mm, contraria, no paran de salir libros que se pisan unos a otros y parece que no hay hueco, que no hay espacio. Y yo creo que necesitamos un poco de calma. sí. Un poco nos gusta reivindicar de puño y letra esos espacios, ¿no? De parar un poco y hablar y a ver si somos capaces un poquito Claro. de aportar ese ritmo más lento. Es que esto va justo en el sentido contrario a lo que es el Mm, acto de leer. El acto de leer Totalmente. Sí, sí, requiere sí. estar sentada, estar concentrada, la pausa, la calma. La lectura es eso, es Sí, tranquilidad, pero en cambio el sistema editorial va sí, en es otra como dirección. Y, contradictorio un sí, poquito. absolutamente. Sí, sí, Es que esto hay que pensarlo. sí. Bueno, y te hemos pedido que nos traigas un objeto. Creo que es esta cajita que tenemos Sí, aquí. una caja mágica. Explícanos, Leticia, qué hay dentro. Pues estas son las estrategias oblicuas de Brian Eno y su compañero alemán, Peter, no sé cómo se pronuncia, es el apellido de Peter, así que lo vamos a dejar así. Digo que es una caja mágica Mm, porque de repente está llena de cartas que cuando estás en medio de un proceso creativo y no sabes por dónde ir, da igual que estés componiendo o que estés escribiendo o que estés pintando, coges la baraja, sacas una carta y siempre hay una reflexión interesante que te remueve y que te dice, caramba, claro, era por aquí o vaya, claro, ¿cómo no estaba pensando en esto? Y a ti te funciona. Sí, sí, cuando sé lo que significa lo que pone, porque a veces hay palabras en el medio, como están en inglés, pero sí, por ejemplo, ¿vale? Descubre las recetas que estás usando y abandónalas. Claro, entonces es como estoy bloqueada, leo esto y digo, o sea, Vale, empezamos hoja, vamos por hoja otro lado. nueva. Sí, ¿no? Es como tira con todo, tira todo eso que estás haciendo, revísate y vuelve a empezar. Y a veces me ayuda, sí, Qué bien. sí que me sirven. Ja. No sé si te animas a sacar A ver, uno. tengo también el inglés así, así. La cosa más importante es que es la cosa más rápida de olvidar. Claro. Eso que en ese momento a ti te parece una cosa absolutamente esencial, Sí, puedo llevarlo a lo mejor a una frase, ¿no? A veces estás escribiendo y de repente es una frase que le estás dando vueltas y te parece algo absolutamente primordial. y luego ves ¿Qué va? que no. Una tontería, una chorrada. Sí, nos obsesionamos con cosas a veces que son absurdas y en ese momento Ya estás requieren ahí nuestra con... atención, sí. Llevo toda la vida oyendo cosas que no quiero oír. Mierdas. Eso es, llevo toda la vida oyendo mierdas. ¿Y qué quieres que te diga? Con casi 80 años estoy hasta las narices. Lo que peor llevo es aguantar a mi hija. Ya sé que nos pasa a todas cuando empezamos a envejecer, que nadie se vaya a pensar que me las estoy dando de especial, pero es que es una cruz. Se creen que tienen el cielo ganado por hacerse cargo de nosotras, pero la verdad es que son pesadísimas. No hay Dios que las soporte. Menos mal que llega un momento en que acaban hartas y desisten. Se rinden, dejándonos por imposibles. Yo estoy esperando ansiosa por ese momento en que pasen de mí y me dejen a monte de una puñetera vez. Julia, mi hija, aún no entró en esa fase y estamos echando una especie de pulso. Voy a tener que empezar a llamarla detectiva. Controla todos mis movimientos con lupa. Lo que como, mi medicación, los cuartos que tengo en el banco, cuántas veces voy a mear y también la ropa que llevo. La última que tuvimos fue porque no me puse el camisón para dormir. Entró en mi cuarto por la mañana antes de irse al trabajo y me encontró vestida con pantalón de pinzas y la blusa de los domingos. Quise taparme hasta arriba con el edredón para ocultar el pecado, pero no me dio tiempo. Entre otras cosas, me llamó vaga, y eso me sentó como una patada.
Llevo toda la santa vida peleando. Nadie tiene derecho a acusarme de vaga. Ni siquiera ella. Leticia, muchísimas gracias por quedarte un ratito más aquí en la Casa de Puño y Letra y venirte al saloncito también un poco. No, gracias por invitarme, se está muy bien aquí. Hombre, ahora que vamos modernizando la casa, además, temporada tras temporada, vamos a hablar de Golpes de Luz, una novela que te confieso, a mí me ha pasado bueno, estar riéndome a carcajadas en uno de los capítulos y al siguiente estar bueno, con el corazón encogido de alguna manera, a modo montaña rusa, casi a lo largo de la novela. Pero para aquellas personas que nos estén escuchando y aún no hayan leído Golpes de Luz, si te parece, vamos a situarlos un poquito. ¿Quién es Luz? ¿Quién es Sebas? ¿Quién es la madre? Sitúanos de qué va Golpes de Luz. Golpes de Luz es una novela escrita a tres voces y los protagonistas están muy separados unos de los otros en lo que se refiere a la edad. Una de las protagonistas es Luz, que es una abuela que acaba de cumplir 80 años. Luego tenemos a Julia, que es la hija de Luz y a su vez es la madre de Sebas. Julia está un poco medio de los dos y se dedica a cuidar tanto a su madre como a su hijo. Y es una novela narrada desde estos tres puntos de vista. Luego vamos a entrar un poquito en cada uno de estos tres personajes, porque además son muy peculiares cada uno y con una situación vital muy diferente cada uno de ellos. Pero antes, entrando en esta parte de novela coral, ¿qué te permite como escritora jugar con estos puntos de vista a lo largo de la historia? Bueno, me parecen muy ricas las historias que tienen diversos puntos de vista. Son como prismas, ¿no? Con muchas personalidades. Y también me permite algo que me interesa mucho. Las personas mayores y las niñas y los niños son los centros de las familias. Toda la logística gira alrededor de ellos. Son esenciales, son casi casi el núcleo. Y luego desaparecen prácticamente en la literatura. Son los grandes ausentes. Entonces esto me permitía rescatar una voz de una mujer de 80 años. No es tan habitual encontrar una voz de una mujer mayor. Y luego traer también una voz infantil, que en este caso es la de Sebas, ese niño de 10 años que también aporta la fantasía a la novela. Y luego Julia, que navega un poco sobreviviendo entre esas dos aguas. Una de las cosas que permite este juego es precisamente navegar en cada una de las historias individuales de ellos e ir empatizando Hmm. con cada uno de ellos, ¿no? Si te parece, vamos a empezar por Luz. A mí Luz me tiene enamorada, supongo que como a muchísimos Mm. y muchísimas lectores. Eh, es una persona que dice lo que le da la gana, Sí. ya está en un momento de su vida que está un poco de vuelta de todo. ¿Crees que es ese tipo de libertad que se alcanza un poco cuando uno ya no tiene nada que perder, ¿no? Me interesa mucho esto, cuando las personas llega un momento de la vida en el que van sin filtro. Ya no importa absolutamente nada lo que piensen los demás. Entonces sientes, bueno, que tienes esa libertad para decidir que puedes decir lo que te dé la gana. Y me gusta mucho cuando las mujeres de cierta edad rompen con esa barrera, se vuelven absolutamente libres y te dicen lo primero que se les viene a la cabeza. Me parece purísimo, ¿no? Ese momento de comunicación donde, claro, a la otra persona le puede sentar mal, pero sabes que eso que te han dicho está absolutamente cargado de verdad. Y entonces a mí me interesaba pues profundizar ahí en esa parte. Además tiene mucho genio, Luz. Mucho, sí. Estamos hablando de una mujer de 80 años que va con un martillo Sí, agarrado sí, encima no lo suelta. constantemente. Sí. ¿En quién te has inspirado, por favor? ¿Te imaginas a la abuela gallega con el... Claro. ¿Quién es la inspiración de Luz? Pues mi abuela y sus amigas. Es un híbrido ahí, ¿no? Y todas las mujeres del barrio donde viven a día de hoy mis padres. Y yo observé algo muy interesante que no pasa solo en ese barrio, sino que creo que es extrapolable prácticamente a cualquier barrio de este país, que es que hay muchas mujeres que rondan los 60 años y que cuando ya sus hijos y sus hijas están criadas, ahora están criando, educando, cuidando, Mm. por ser más precisa, o a sus padres o a sus suegros. Y una vecina de mis padres, casi puerta con puerta, un día dijo una frase que a mí se me clavó. Dijo, yo no me deprimo porque no tengo tiempo
tengo que atender a mi madre. Entonces no puedo tener una depresión, no me puedo permitir tener una depresión. Ahora mismo no puedo, tengo que posponerlo para más adelante. Y pensé, esto es durísimo. Claro, no tenía tiempo de vivir, solo tenía tiempo de cuidar. Y casi todas las mujeres, algún hombre también, pero prácticamente son todas mujeres de ese barrio, se dedican a cuidar eso, o a sus padres o a sus suegros. Y, y casi todas contaban las mismas cosas, ¿no? El cabreo con el que conviven, porque, claro, la persona a la que tienen que cuidar necesita esos cuidados y al mismo tiempo sabe que depende de la persona que la cuida. Al mismo tiempo, las personas que cuidan, claro, no tenemos formación para ser cuidadoras. Entonces son cuidados absolutamente precarizados. Y me parecía importante hablar sobre los cuidados y cómo las mujeres seguimos, casi en la inmensa mayoría, sosteniendo el peso de los cuidados, tanto de las madres como de los suegros, las suegras. Es tremendo esto. Eso nos lleva directamente a Julia. Julia, Sí. que es la hija de Luz, Mm. porque además se genera esa montaña rusa de empatía, en el sentido de que lees un capítulo sobre Luz, entiendes totalmente que una mujer que a esa edad ya está de vuelta de todo y si quiere dormir en el jardín, que duerma en el jardín. Pero luego cuando oyes la voz de Julia, entiendes que como hija, por mucho que te hayas reído en el episodio donde entiendes que la abuela haga lo que le dé la gana, cuando lees a Julia y ves el sufrimiento que le genera Claro. encontrarse a su madre en según qué situación y la incomprensión y tener que gestionar además también un niño pequeño. De alguna manera Julia como que representa toda una generación de superwomans, por así decirlo, que han tenido que ser número uno como cuidadoras, pero también como trabajadoras, porque tiene un trabajo, es Ujú. periodista Julia y tiene un trabajo que también reclama su atención. Supermadres es casi un homenaje, ¿no, Julia, a toda esa generación? Es que es súper difícil y es súper injusto también. Y aún nos dicen la palabra conciliación. ¿Pero qué conciliación? La conciliación, yo no sé si en algún momento llegará a existir, pero ahora mismo es una utopía. ¿Cómo se puede atender un trabajo, atender una casa, cuidar los hijos, cuidar a las madres, a los padres? ¿Cuándo te cuidas a ti misma? Es imposible porque es que no hay tiempo. Y de la misma manera, con respecto a lo que decías, de que, claro, Luz es muy divertida porque hace lo que le da la gana. Claro, a veces infantilizamos a las personas mayores que son adultas y hay que dejarles tomar sus propias decisiones y a veces se rebelan cuando no se les deja tomar sus propias decisiones, pero claro, a veces dejarlos tomar sus propias decisiones pues también te pone a ti misma en situaciones complicadas, ¿no? Por eso Julia sufre, pero yo veo, claro, este tipo de situaciones que se dan pues en las familias y además se reproducen una y otra vez, ¿no? Pasan en una casa, pero también pasan en la casa de al lado, cuestiones muy parecidas. Y me parecía muy importante escribir sobre todo esto y contar y lo que acabas de decir tú, hacer un homenaje o por lo menos poner en el foco a estas mujeres que se dedican a cuidar y que llevan todo ese peso sobre sus hombros. Y no sé cómo lo hacen, la verdad, me parece imposible hacerlo. Julia, además, en la novela se acaba de divorciar, Mm. además le ha dejado Mm. el marido, típico, además descubre luego que es por otra persona, lo cual todavía, Joven, exacto, sí, ¿no? Todos estos eh, historias típicas que seguramente suceden demasiado a menudo todo el rato. y de alguna manera es como ella ha de dejar de lado lo que decía casi tu vecina, ¿no? Su parte o su propio cuidado o su propia evolución a ese abandono por cuidar a los demás. Claro, pero es que eso acarrea amargura, acarrea frustración, porque es importante, la familia, por supuesto que es importante, ¿cómo no va a serlo, no? Pero creo que no nos podemos olvidar de nosotras mismas y hay muchas mujeres que por necesidad o porque el día a día nos atropella o nos aplasta, pues acabamos olvidándonos de nuestros propios cuidados. O sea, yo pregunto, ¿quién cuida de nosotras si nosotras no nos cuidamos? Y todas esas mujeres que se dedican a cuidar no tienen quien las cuida a ellas. Y me parece durísimo esto, es que es durísimo. Si lo analizas fríamente, Lo interesante, creo, es sobre todo cómo juegas con esa realidad que la vemos cada vez que leemos a Julia. mm, Y de ahí viene un poco lo que te decía de la montaña rusa, ¿no? Porque luego de repente lees a Sebas
y sus aventuras con sus amigos y te tronchas de risa. Vamos a hablar un poco de Sebas, del Mm. hijo de Julia, nieto de Luz, a cómo surge ese personaje, porque además él está viviendo la separación de sus padres, pero además es un niño con una imaginación desbordante. ¿Cómo nace este personaje? Bueno, yo soy autora de literatura infantil y muy lectora también de libros infantiles y claro, casi me sale de manera natural. Soy incapaz de escribir un libro para público adulto y que no haya una voz infantil que tenga fuerza. Sebas es como una especie de bomba de confeti, porque en un libro que yo creo que es casi una especie de tragicomedia, donde se cuentan cosas muy duras, pues también es necesario que haya un contrapunto y creo que la fantasía es extraordinaria, es un vehículo fantástico para explicar según qué cosas o también para darnos un respiro. Pues Sebas y sus amigos, su pandilla, pues protagonizan un poco, ¿no? Este respiro, simbolizan ese respiro. Además estamos hablando de un niño que no es precisamente el popular No, de la clase, al no revés, es. se ponen temas como el bullying también de manifiesto aquí, ¿no? Que además de estar pasando él una época complicada por la separación de sus padres, Claro, porque se ha ido de Madrid a Galicia. Galicia y está como rehaciendo amigos, se ponen muchos otros temas sobre la mesa, pero también la amistad, porque tiene unos amigos muy fieles que además también dan mucho juego en las historias porque son muy peculiares y muy divertidos. Hay también esa pequeña oda a la amistad y a la resistencia casi, ¿no? Sí, y a la diferencia también, Sebas es un niño no convencional, Ujú. es un niño que vive caminando sobre lo alternativo. Y a mí me interesan muchísimo estas personas, estos seres humanos, ¿no? Y estos perfiles luego para construir personajes. Y Sebas está sufriendo, Mm. claro. De hecho, yo creo que él aprovecha ese talento que tiene para imaginar y para fantasear un poco para evadirse de la realidad en esa fantasía que construye, pues ahí está su refugio. Esto está directamente relacionado con el hecho literario. Yo creo mucho en los libros como espacio de protección, de refugio, y para Sebas la fantasía también lo es un refugio, como muchas veces para los seres humanos los libros también funcionan como refugio. Esto se vivió, por ejemplo, durante la pandemia, cuando la cultura de metafóricamente hablando, pero no solo, pues nos salvaba del día a día, ¿no? Creabas pues ese espacio donde estabas a gusto a través de un disco, una peli, un libro, pues creo que Sebas de alguna manera simboliza todo eso. De hecho, tú en alguna entrevista has dicho que Golpes de Luz es un poco un libro refugio, ¿no? Sí, es que me gusta mucho el concepto de libro refugio. Bueno, iba a decir algo que no es del todo cierto, sin querer, pero he reflexionado por el camino. Iba a decir que casi siempre escribo libros de refugio, pero no es verdad, porque también he escrito novelas muy duras en las que igual no te gustaría quedarte a vivir, aunque la historia, bueno, yo la haya construido intentando que atrapar, ¿no? Al lector, a la lectora, pero a mí como lectora sí que me gustan mucho los libros refugio. Y creo que en este sentido, Golpes de Luz es un libro tierno, porque tiene esos momentos, nunca mejor dicho, de luz. Mm. Yo creo que te lleva, o para mí el concepto en este caso, te lleva a buscar a los tuyos y a valorar la tribu cercana, ¿no? De alguna manera, poner en valor a tus seres queridos y con los que conformas dentro de las A peculiaridades y pesar de singularidades de todo. cada uno, a Mm. querer a ese grupo, ¿no? Sí, con sus más y sus menos, porque Luz hace sufrir mucho Sí. a Julia, pero a Sebas. O sea, tienen una relación muy bonita, abuela-nieto, pero le hace cada una, Le traiciona en algún lo momento y traiciona. como nieto, Sí, ¿cómo encajas eso, no? También. claro, le dice mentiras, pero él la adora. O Mm. sea, y al final se entienden y se quieren por encima de todas las cosas, como en las familias, ¿no? Como en la vida real. Quiero decir que a veces tu familia dices, Dios mío, pero y al final es tu tribu y por encima de todo, pues es casa, es hogar, es confort, es estar bien. Además, con la tribu pasa un poco esto de yo puedo criticarlos, pero que nadie me los critique, ¿no? Es esa Claro, protección casi un poco mafiosa, por decirlo de una sí, manera, ¿no? El clan. el clan, pero hay muchos modelos de familia y yo muchas veces cuando hablo de familia me refiero también no a tu familia de sangre, sino a esa familia que vas encontrando por el camino. Eso también ocurre con los grandes amigos, grandes amigas, que a veces los quieres matar
no literalmente, pero los quieres matar. Sí, Y sí, luego dices, totalmente. que nadie me toque, que es mi familia, ¿no? Sí, sí. Ya casi para ir acabando, además de las historias individuales de cada uno de ellos tres y sus momentos vitales, en el caso de Julia, ella vivimos en paralelo su necesidad de rescatar su pasado o más Mm. concretamente la historia de su padre, ¿no? Un hombre que desapareció un poco, que ya no recuerda o no tiene casi información y que además la madre Luz se resiste a dar información en ese sentido. Entonces, a través de esa historia se rescata un momento histórico Mm. muy importante, que son esos 80 más o menos en Galicia, con todo el tema, sobre todo a nivel del contrabando de drogas, de la adicción a la heroína, sobre todo. Eh, Cuéntanos cómo encaja todo este trasfondo de contexto histórico sin que haya acabado siendo el protagonista de la historia. Porque yo me crié en el barrio donde nació un movimiento vecinal importantísimo, que fueron Madres contra la Droga. Madres contra la Droga supusieron un antes y un después en la lucha contra el narcotráfico, porque eran madres que se asociaron y se organizaron al ver cómo sus hijos de repente cambiaban de conducta. No sabían lo que les ocurría. Lo que les ocurría es que sus hijos estaban enganchados a la heroína y ellas fueron un bastión contra en la lucha contra el narcotráfico. Pusieron a los narcos gallegos contra la pared, pero ellas se formaron, investigaron. mm, no se sabía en ese momento prácticamente nada sobre la heroína. La heroína llegaba y veías que de repente era como que menguaban los chicos, de repente s- eran como espantapájaros con aquellas ropas enormes, se rascaban todo el rato, tenían una conducta extraña y es que no había información. Ellas se formaron, ellas investigaron, ellas se organizaron y no sé si recuerdas esa imagen icónica de las madres contra la droga agarrando la reja de aquel pazo para echarlo abajo, ¿no? Y denunciar lo que estaba ocurriendo. Y me parecía que era necesario hacerle un homenaje a estas mujeres, ponerlas en valor y reconocerles humildemente, ¿no? El trabajo tan social, tan importante que hicieron en esos momentos. Pues precioso, precioso homenaje a través de Golpes de Luz. Llegamos ya casi sí al final de la entrevista. Antes, por eso, de despedirnos, quería pedirte si nos puedes decir cuál sería el libro de cabecera de Leticia Costas, o por lo menos si el que más te haya impactado así recientemente, que quieras recomendarnos también para nuestra librería. Pues yo recomiendo alguno de los libros de Angela Carter o de Shirley Jackson. Siempre hemos vivido en el castillo, que es una de mis obras de referencia, una de las más importantes de mi vida. Pero por recomendar a una mujer actual, uno de los libros que más me ha marcado en los últimos años, yo escogería Temporada de huracanes de Fernanda Melchor. O sea, lo recomiendo con intensidad. Temporada de huracanes. Pues nos quedamos con todas estas recomendaciones y ahora sí, Leticia Costas, muchísimas gracias por este viaje que es Golpes de Luz. Gracias a vosotras, un placer.